Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, hoy en el día del Señor, gracias por reunirnos aquí, por permitirnos alabarte y por aprender tu palabra en esta hora. El Espíritu Santo esté con nosotros y con tu palabra despierta nuestro corazón y edifica nuestros pasos por medio de la palabra. Pronto comenzará el retiro y te pedimos que estés operando para que muchas personas de varias ciudades puedan recibir la salvación y utilízanos a todos preciosamente. Ahora en México y en Estados Unidos y en muchos lugares se está haciendo la preciosa misión. Señor, guía a cada uno de los que predican tu palabra y muestra más tu operación y el poder. Hoy te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe desde el principio hasta el fin y esté operando en medio de nuestro corazón. Ponemos todo desde el principio hasta el fin en tus manos santas y confiamos todo. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a buscar Salmos 89. Salmos 89. Versículo 37. Voy a leer. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Selah. Y el versículo 42. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de su espada, y no lo levantaste en la batalla. Hasta aquí. Ahora el pastor Juan Ri está en la misión de México y Estados Unidos. Regresará este miércoles y nosotros comenzamos el retiro desde el viernes. Por eso pienso que deberíamos orar mucho por el pastor. También tenemos que orar por el pastor John Chalsin y pastor Hon Sen Shin, que está en la misión de Benín, de África. Me llegan los mensajes y los leo. También una vez visité a África y por eso mi corazón siento que estoy allá. Así en la misión de África y en otros lugares también se está predicando la palabra. Espero que cada momento cuando se acuerden, oren por ellos. Hoy estamos antes del retiro, por eso vamos a considerar un poco sobre Salmos 89. Si leemos Salmos 89, Israel es el pueblo de promesa de Dios. Dios hizo el pacto con Abraham y también con David. Y ahora Dios llamó como la luna el testigo fiel al pueblo de Israel. Por eso aquí el versículo 37, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. En la época del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era un pueblo especial que testificaba que Jehová era Dios. En la época del Nuevo Testamento, los cristianos son testigos de Jesús. Sin embargo, el pueblo de Israel desobedecía, aún más desobedecía. Ellos idolatraban y se oponían a Dios. Por esta razón, Dios les permitió que sufran por otros países. Por eso aquí en el versículo 42 dice,
Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Permitió que Israel fuera destruido por sus enemigos. En el versículo 43, embotaste asimismo el filo de su espada, y no lo levantaste en batalla. El pueblo de Israel salía con espada, pero no podía ganar a los enemigos. Aquí dice, embotaste asimismo el filo de su espada, y no lo levantaste en la batalla. En cada guerra que hacía Israel, perdía. Dios le dijo que embotó el filo de su espada. Quitar el filo significa de su espada. Esto tiene relación con nuestra vida cristiana. Hoy vamos a considerar un poco. Israel fue llamado como el pueblo elegido de Dios y en la época del Antiguo Testamento fue llamado por el testigo de Dios, como la luna, como el testigo fiel fue llamado. Antes, Israel tenía fuerza, pero se hicieron impotentes. Embotaste a sí mismo el filo de su espada, aunque hacían guerras, no podía vencer, no tenía poder. Entonces, ¿por qué se hizo impotente el pueblo de Israel? Nosotros también fuimos llamados como testigos de Jesús en la época del Nuevo Testamento y es posible que no cumplamos bien el papel de testigo. Aunque tengamos espada, puede que el filo esté embotado. Se puede decir que también desafilado. Aunque hagamos la guerra, es posible que no podamos vencer. Israel no ha sido siempre impotente, antes tenía su poder. Israel ejercía su poder en gran manera y el periodo de transición, cuando ya ese poder comenzó a desaparecer, fue la época de los jueces. Por eso, si vemos una cosa de la época de los jueces, podremos aprender la clave de cómo podremos afilar el filo de la espada y cómo podremos vivir con poder. Hoy así podemos, antes del retiro, les voy a dar el sermón acerca de unas consideraciones en Salmos 89, 37. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. La luna y como un testigo fiel en el cielo. La luna no es un objeto que tiene luz propia, sino que refleja. Sin el sol, la luna no puede alumbrar. Israel, como era pueblo elegido de Dios, cuando tenía relación correcta con Dios, podía alumbrar y hacer el papel de testigo. Por eso Israel, como una luna, testigo, como testigo fiel en el cielo, en cierto tiempo hacía bien. Por eso cuando Israel salió de Egipto y conquistaba la tierra de Canaán, la espada de Josué, cuán poderosa era. En cada lugar que iba, vencía a sus enemigos. Y si leemos Josué, está detalladamente escrito que el filo de espada de Josué mataba a los generales de los enemigos y conquistaba otros países vecinos. En la época de David también el filo de espada era agudo. David, confiando en el poder de Dios, en cada guerra que hacía, vencía. Cumplió el reino unido, ¿no? En la época de los reyes también, Ezequías, quien ha hecho la reforma religiosa, cuando Israel había levantado muchos altares, los quitó todos e hizo servir en un altar. En el tiempo de Ezequías, cuando se llevó a cabo la reforma religiosa, ahí Israel tenía fuerza. Los 185,000 asirios invadieron y en un día fueron todos muertos. Así tenía gran poder. En nuestra época los cristianos también son llamados como los testigos. En Hechos 1,
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Israel en la época del Antiguo Testamento testificaba que Jehová era Dios, y los cristianos del Nuevo Testamento son testigos de Jesús. Pero en el tiempo Israel fue llamado por testigo, testigo fiel, su espada era afilado, conquistaba y glorificaba a Dios. Por eso en Oseas 13:1 dijo, cuando Efraín hablaba hubo temor, o sea, la palabra de los israelitas tenía poder. Cuando recibía la ayuda de Dios, no podían atreverse a ir en contra de Israel. Así Israel tenía tanto poder. En Salmos 89 está hablando que Israel se hizo incapaz. En el versículo 42, has exaltado la diestra de sus enemigos. No exaltó la diestra de Israel, sino la de sus enemigos. Has alegrado a todos sus adversarios. Hizo vencer a los enemigos. Embotaste asimismo el filo de su espada, y no lo levantaste en la batalla. ¿Por qué fue embotado el filo de su espada? ¿Quitado el filo de su espada? En la Biblia sale concretamente la razón. El sol es cuerpo que ilumina y la luna es un cuerpo que refleja la luz. Israel tenía que tener una buena relación correcta con el Señor y recibir bien la luz del Señor, pero cuando decidieron darle la espalda al Señor, se volvieron impotentes. Lo que el filo de espada significa, ha sido embotado, que desapareció el poder de Dios, se hizo incapaz. Tener la espada afilada significa que vive con poder. Ellos se alejaron del Señor. Ellos poco a poco se hacían más impotentes. Por eso la primera razón fue por la que Israel fue llevarse bien con el mundo, o sea que desde quiso imitar a los países de alrededor comenzó a desviarse. Vamos a ver, Primera de Samuel 8. Fue el camino de impotencia. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Aquí, como todas las naciones, sale así. Y en el versículo 20, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Israel era teocrático, significa gobierno o ejército directamente por Dios. Dios era su rey y Samuel ya estaba viejo y sus hijos de Samuel eran jueces y no hacían bien, teniéndolo por pretexto, nosotros seremos también como todas las naciones, constitúyenos un rey. Así finalmente fue establecida la monarquía. Queremos ser como todas las naciones. Tenían ese corazón que quería imitar al mundo. Al final se mezclaron con las naciones. Así como ya se llevó bien con el mundo, luego entraron muchos ídolos. Por eso, Dios de antemano había advertido por medio de Moisés que no tendrán otros dioses fuera de Dios, fuera de él. Sin embargo, Israel
tuvo ídolos, entraron a ellos. ¿Hasta cuántos ídolos ya nacieron? Varios ídolos con el número de sus ciudades. En Isaías capítulo 2, veamos. Isaías capítulo 2, 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. ¿Por qué Dios ha dejado al pueblo de Israel? Porque como ya se habían juntado con otros países, entraron las costumbres extranjeras. Tenían que haber sido distinguidos, pero entraron las cosas del mundo, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y económicamente les iba bien, por eso su tierra está llena de plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos. Prosperaba en la economía y su tierra estaba llena de caballos, por eso su poder militar también era fuerte. Pero además su tierra está llena de ídolos que se habían llevado de esos pueblos. Pero por eso prosperaba, y también en la economía, poder militar. Ante los hombres se veía muy grande. Sin embargo, por llevarse su forma de vida, entraron las costumbres malas. Y decían que servían a Dios, pero estaban llenos de ídolos. Entraron muchos ídolos. Y en el futuro, hasta ¿cuánto se aumentaron los ídolos? Veamos Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, 28. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Así se llevaron y aceptaron las costumbres incorrectas. Por fuera se veían excelente, como un pueblo de Dios que prosperaba en la economía y el poder militar, pero ante Dios era nada. Estando así, hacían guerra, no vencía, porque su filo de espada era embotado. Conocemos bien la historia de Sansón y Dalila. Sansón, desde nacimiento, era nazareo y descendió al valle de Sorek. El valle de Sorek era frontera entre Filistea e Israel. Descendió allá, vio a una mujer extranjera, le gustó. Por eso, a pesar de la oposición de sus padres, se casó con ella. Desde allí comenzó a descender. Al principio se acercaba a la doncella, luego se acerca más. Fue agarrado por esta mujer llamada Dalila. Y Dalila en su corazón creció poco a poco.
Ahora Dios y Dalila son iguales. El secreto del poder del Sansón estaba en el cabello, era nazareo. Hasta el fin no le enseñó el secreto, pero ella insistía cada día le molestaba. Así Dalila ha sido más exaltada que Dios. Al principio Dios era muy importante en su vida y en su corazón, pero al pasar el tiempo continuamente se acercaba más y más, poco a poco descendía Dios. Antes era más alto Dios, después Dalila estaba igual a Dios, luego Dalila fue más alto que Dios. Cuando fue exaltada, su cabello fue cortado, el poder del Señor se apartó. El hombre más fuerte del mundo era Sansón, como tenía tanto poder, cuando peleaba con el león, lo mataba sin tener nada en la mano. Con una quijada de un asno mató a 1000 hombres. Así tenía mucho poder. Mientras más se acercaba a Dalila, cuando Dalila fue más alto que Dios, él se hizo débil y el Señor le quitó su poder. A Sansón se le fueron arrancados sus ojos, de este modo Israel, que servía a Dios, pero le interesaban las cosas del mundo, podían comer y vivir bien. Así poco a poco entraron al mundo, y también entraron muchos ídolos, y fueron iguales que Dios, y más allá cuando hicieron idolatría, ¿cómo les fue? Cuando el poder de Dios se apartó, Israel fue oprimido, sufrió por otros países vecinos. Cuando hacía guerra, no podía vencer, fueron totalmente engañados por el diablo. Cuando la Biblia explica sobre el diablo, lo expresa representándolo con animales. Primero la serpiente, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Hablando de la serpiente que sale en Génesis 3, dijo en Apocalipsis 12, la serpiente antigua que se llama el diablo Satanás. La serpiente que sale en Génesis 3 es la sombra del diablo, por eso engaña. Dios también dividió la lengua de la serpiente en dos. El carácter básico del diablo es la mentira. Jesús en San Juan 8:44 dijo, Él ha sido mentiroso desde el principio. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es mentiroso. Cuando habla mentira, habla. De su mentira habla. Cuando el diablo miente, va al sentido contrario. Él está hablando con verdad, pareciera. La serpiente miente, es mentiroso. Su carácter es de engaño. Otro, veamos Apocalipsis 16. Cuando explicaba, Dios dijo, 3 espíritus inmundo a manera de ranas. ¿Cómo ranas? Hablando de los espíritus inmundos, dijo a manera de ranas. La rana tiene dos características básicas. Primero, es ruidosa. La rana es muy ruidosa. Cuando éramos niños escuchábamos mucho las ranas. Parece como motor. Si uno comienza a croar, todos otros croak, croak, croak. Si uno croa, si uno se detiene, se para. Pareciera como un líder, todos se callan. Pero la rana hace ruido. Cuando el diablo obra donde obra, siempre hay problema, conflicto y alboroto. Hace mucho ruido. Cuando el Espíritu Santo opera, hace callar, ¿verdad? Y otra característica es que la rana es anfibio, vive en el agua como también en la tierra. Por eso lo maravilloso es que cuando el diablo obra siempre nos hace, es de llevarnos, es su carácter. Oiga, no pasa nada, si imitas a otra nación está bien, si te lleva.
Con ello hace poner un pie aquí y otro pie allá. Esto es la estrategia básica del diablo. Y cuando pones así los pies, otras cosas comienzan a entrar y hace que importe más otras cosas. Así se hace más débil. Un señor de una mediana edad tenía canas. Tenía dos novias, una era mayor que él y la otra era menor que él. Entonces, si iba la mujer joven, ella quería que él se parezca joven y le sacaba las canas. Y la mujer mayor quería que se parezca más viejo, por eso le sacaba el cabello negro. Así como visitaba esta casa y la otra casa, al final se quedó calvo. Así el pueblo de Israel, cuyo filo de espada ha sido embotado, quitado, el filo se quedó sin filo, se quedó débil. Los cristianos del Nuevo Testamento son testigos de Jesús. Después de recibir la salvación, alguien cuyo filo de espada era muy agudo, así hacía con poder, guiaba al Señor a las almas, pero en un momento se hizo incapaz. En la Biblia dijo, con armas de justicia a diestra y a siniestra, en una parte tiene escudo y la otra parte espada, pero no hay poder. En la Biblia sale esta condición. Veamos su condición. Segunda de Corintios, capítulo 6, 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Segunda de Corintios 6, 7. No ha dicho incondicionalmente con armas de justicia a diestra y a siniestra, con armas de justicia. ¿Qué significa? Tiene que pelear. Entonces tiene escudo y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sobre todo tomad el escudo de la fe a diestra y a siniestra. Tiene la espada. Aunque con armas de justicia, diestra a siniestra, a pesar de esto, es posible que sea incapaz. Porque sale la condición delante de la palabra de verdad en poder de Dios, en palabra de verdad en poder de Dios. Cuando agarra la palabra de verdad, recibe el poder de Dios y está conectado con Dios, puede con armas de justicia a diestra y a siniestra, lucha con fuerza, aunque tenga espada. Si no agarra la palabra de Dios ni recibe el poder de Dios, estando así sin falta va a perder. En la Biblia, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Como hay que amolar bien el hierro embotado, es necesario que en la vida cotidiana se entrene continuamente sin cesar. Por eso dijo, ejercítate para la piedad. El que usa la espada, también no quiere decir que ablandando la espada pueda matar al enemigo. Es necesario amolar bien el hierro y ser ejercitado en la fe, porque en el entrenamiento se afila y también tiene que recibir el poder de Dios. Pero en nuestra época es cuando el filo de espada está siendo embotado, quitado el filo. ¿Por qué? Porque estamos pareciéndonos a la iglesia de la época de la Odisea. En nuestra época, en nuestra iglesia no debemos ser como la iglesia de la Odisea. Veamos Apocalipsis 3:14. La iglesia de la Odisea era incapaz. Ser tibio significa que desapareció el poder. Dice 14, y escribe al ángel de la iglesia, la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto.
yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Salen 7 iglesias de Asia. Otras iglesias fueron alabadas y otras reprochadas. Otras iglesias solamente alabada, pero la iglesia de la Odisea solamente fue reprochada. El Señor dijo, ojalá fueses frío o caliente. Quiere decir que si no quiere creer, no crea, y si quiere creer, que crea con seguridad, que tome la decisión entre las dos partes. El Señor no puede recibir lo tibio. ¿Por qué se hizo tibio? Ser tibio significa que no tiene poder, no sabe nada de lo que puede recibir del Señor. Entonces, ¿por qué se ha hecho tibio? Aunque aquí el Señor en el versículo 14 da la respuesta. 3. En 3 cosas hubo problemas. Por estas 3 cosas se quedó débil, impotente. Primero, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. El aspecto de Jesús es el amén. Segundo, el testigo fiel y verdadero. Tercero, el principio de la creación de Dios. Son 3. Dijo que si se desconcertara en esto, se hace tibio y el cristiano, un cristiano incapaz. Aquí el Señor era amén. Amén significa cuando habla de cierto, de cierto. Dios del amén, Dios de la verdad. Aquí Jesús es amén, porque Él vino a este mundo. Desde que comenzó su vida pública hasta que acabó, se ha sujetado totalmente a la voluntad del Padre Dios. Y cuando el Padre Dios le mandaba, siempre decía amén. A él, amén. Vamos. Jesús, cuando había muchos adversarios, salió valientemente cuando fue escupido y fue azotado, y hasta en la cruz soportó todo escarnio y aguantó, porque era voluntad del Padre Dios. Él eligió el camino de sujetarse y obedecer absolutamente a la voluntad de Dios. En todo era amén. ¿Por qué la vida si se descuidara, se hace tibia? La razón es que la vida no ha sido amén. En la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, de alguna palabra o de toda palabra. Cuando comemos, tenemos que comer de todo. No puede tener alimentación solamente desequilibrada, que solamente lo que le gusta. Entonces, cuando lee la Biblia solamente lo que le gusta, también solamente lee una parte que le gusta. O el sermón también acepta solamente la palabra que le agrada. Y si no le gusta, no escucha. Si me gusta recibir la gracia, pero no quiero sufrir. Me gusta que el Señor sea mi Salvador, pero no me gusta que Él sea mi dueño. Me gusta recibir la gracia, pero no me gusta dar la ofrenda. Me gusta que Dios me dé su gracia y amor, pero no quiero sacrificarme. Entonces en la Biblia dice, cada persona tiene diferente capacidad. Existe una palabra que tengo que recibir y uno mismo siendo dueño elige la parte de la Biblia y acepte solamente la palabra que le gusta, solamente quiere lo que le gusta. Entonces son amén en partes, por partes. Si se hace así, la fe se descuida.
Entonces, si el Señor me dice que si aunque no me gusta, amén. Porque cuando el Señor habla de algo, lo dice por nuestro provecho. Nos dice para que nos vaya bien, por eso aunque ahora no podamos entender, pero el Señor lo dijo, decimos amén. Y si vivimos creyendo, podremos saber que esa palabra fue dada para nuestra bendición. Cuando el Señor manda, no es para quitarnos. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando dará vuestro regazo. Para dar más cosa lo hace. Cuando van a hacer algo es para dar lo mejor, la experiencia de la fe. Por eso aquí, amén. Segundo, ¿no? La otra cosa es, ¿por qué aquí Jesús da énfasis en que es testigo fiel y verdadero? Los santos de la Odisea se olvidaron cuál era el propósito de su llamamiento. Se olvidaron del propósito de la existencia que fueron llamados por testigos. ¿Por qué el Señor nos salvó? El propósito de nuestra salvación no es para que comamos bien y vivamos bien en este mundo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay propósito, que por medio de mi vida, muchos serán influenciados de buena manera y serán guiados al Señor y nosotros fuimos llamados como testigos. Por eso, si nosotros pensamos siempre que somos testigos, no podremos actuar como quiera. Aunque yo vaya a cualquier lugar, existo como testigo vivo para testificar de Cristo. ¿Por qué los cristianos no toman? ¿Es porque tomando alcohol podrían predicar? Ahora tomando un trago, recibe tú la salvación, te va a gustar. ¿Así podría hacer bien el papel de testigo? Tomando un trago, no va al infierno, fumando cigarrillo, haciendo... cree en el Señor Jesús es bueno. ¿Por qué nos controlamos y nos abstenemos? Porque nuestro propósito es claro, el propósito. Yo soy testigo para que de todos modos salve a algunos. Aquí sale el propósito claro. También trae el propósito de la creación de Dios. Aquí si hubiera escrito creador sería sencillo, pero dijo el principio de la creación. En nuestra época nos olvidamos de la existencia a sí misma. Nuestra época es humanitaria. Es una época relativista, posición filosófica que niega la existencia de verdades absolutas. Mire, nuestra época, ¿por qué tengo que respetar a mis padres? ¿Por qué tengo que cuidar mi hogar y mi familia? ¿Por qué no puedo cometer adulterio? ¿Por qué tengo que mantener a mi familia? Ellos no entienden. ¿Por qué toda base está en el hombre? Si recibe la salvación, la base es el Señor. El Señor es la base y la palabra del Señor es la base. Por eso, centrándose en el Señor, en la palabra, debe funcionar. O sea, encima de todo tiene que estar el Señor. Entonces el Señor tiene que ser el centro de todo. Asimismo, no se haría tibio si el corazón se calienta, y de verdad podría vivir fuertemente en el Señor. Cuando tiene tiempo, viene a la iglesia. Cuando tiene tiempo, va a la reunión de distrito. Al Señor lo considera secundario. La vida cristiana no es un accesorio. El propósito de nuestra existencia en realidad es el Señor. Sin el Señor no somos nada. Hay un dicho, 100 menos 1 es 0. Si está uno que está por delante, sin ese uno nuestra vida sería 0. Aunque no tenga nada, 0 más 1 son 100. O sea, si tengo al Señor, tengo todo. Conocemos a muchos hermanos y vemos pasando unos años, ya no lo vemos, pero con el Señor tenemos que vivir eternamente. Entonces, ¿de quién tenemos que ser bien vistos? ¿A quién?
Alguien quiere ser bien visto del amigo, es muy natural. Mejor es que nos esforcemos a ser vistos bien al Señor e intentemos vivir centrándonos en el Señor. En nuestra época se olvidó de la base, el diablo está atrás. Eclesiastés, buscamos la Biblia, Eclesiastés, capítulo 7, 26. Leo. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Salomón tenía 1000 mujeres. Aquí dijo, he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. Dijo que es más amarga que la muerte. Hay mujer que es más amarga que la muerte, y detrás de ella, ¿quién está? El diablo. Si vemos esto, podremos saber cómo es el diablo. He hallado más amarga que la muerte. En realidad, ¿quién será más amarga que la muerte? El diablo. Detrás de esta mujer está el diablo. El diablo es más amargo que la muerte. Por eso en San Mateo, en el Padre Nuestro, dijo, líbranos del mal. Al diablo le dijo el mal. El diablo está lleno del mal, es el mal mismo. Entonces, la existencia entera está el mal, está detrás el mal. Cuando un hombre empuja a otro hombre a un precipicio y lo mata, siente remordimiento. En cambio, el diablo no lo tiene. Para el diablo, la mentira es la verdad. Como es la maldad misma, no siente remordimiento. El diablo es más amargo que la muerte. Y entre las mujeres hay mujer muy amarga, Jezabel. Cuán amarga era Jezabel. Herodías, quien pidió la decapitación de Juan el Bautista, también es una mujer amarga. Entre los varones también hay amargos. Hitler, al principio no era así. Él se mostraba bien. Él intentó como 2 veces para entrar a la Universidad de Arte y no pudo. Por eso se hizo soldado. Pero el hombre, cuando le pasa algo, es posible que se convierta en alguien muy malvado. Hitler también era estudiante de la Universidad Teológica, pero se contaminó con el comunismo y cambió cruelmente. Así en el mundo hay hombre que es más amargo que la muerte, y lo que realmente es más amargo que la muerte es el diablo. Si vemos aquí, he hallado cuyo corazón es lazos y redes. Aquí sale la mujer más amarga que la muerte, y detrás de ella está el diablo, cuyo corazón es lazos y redes. Él tiene toda estrategia. Su corazón está lleno de lazos y redes. Por eso está lleno de pensamientos que quiere hacer caer. Desde Adán engañaba a los hombres. Por eso, de todos modos, para hacer caer al hombre está planificando, especialmente desea que el cristiano se haga incapaz. Porque si el filo de espada de los cristianos se hace afilada y hacen bien la vida cristiana, ellos serían destruidos. Así se han esforzado para incapacitar a los cristianos. En la época del Antiguo Testamento, el diablo atacaba más al pueblo de Israel, porque cuando incapacitaba al pueblo de Israel, la potestad del diablo se expandía. En la época del Nuevo Testamento, el diablo está fijando los ojos a los cristianos. Él desea ardientemente que se hagan impotentes. Los cristianos, por eso ellos se reúnen, consultan y en el corazón piensan, ¿cómo hago para hacer caer? Así es el diablo. La mujer más amarga cuyas manos como ligaduras, manos como ligaduras.
Ligadura significa cuerda, o sea, ata para que no pueda moverse. Si cae en el diablo, ya está atado. ¿Quién está atado por el diablo? Hay cebos que lanza el diablo. En nuestra época podemos ver el diablo con qué cebo ata a los hombres. En San Mateo 4, Jesús durante 40 días estaba en ayuno y tenía hambre. Di que estas piedras se conviertan en pan, le dijo el diablo. Aunque digan esto, luego, aunque digan que el dinero es lo mejor, el dinero, no solo de pan vivirá el hombre. El hombre vive solo de pan, la carne es todo. Lo mejor es que uno coma, viva bien en este mundo. Así hablan. Ahora también está engañando. Haz todo lo que sea para ganar dinero. Así engaña. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre tiene carne, pero el espíritu es más importante. El espíritu tiene que vivir por la palabra de Dios y centrándose en Dios, en Dios. El diablo dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Si una vez niegas tu conciencia, todas las cosas del mundo son tuyas. Y continuamente susurra que si no elegimos a Dios podríamos ser muy famosos, etcétera. Nos incita para que nos alejemos de la fe, así para que ya no sepamos cuál es importante. El diablo tiene estrategias especiales que ata al hombre. Un traguito está bien. Si recibe un trago, la próxima vez dos tragos. Ya pues, ya tomaste antes dos, ahora tres, luego con el alcohol lo ata. Un cigarrillo está bien dos, después tres, se hace una caja, después se hace un gran fumador, así lo enreda. Reunirse los días domingos también, si falta una vez, o puede hacer también, ¿no? La vida cristiana, aunque sea una vez, si ya hizo la decisión, ya hay brecha, por eso al pasar el tiempo ya comienza a faltar, luego desaparece. El diablo tiene muchas maneras para hacer caer al hombre. Esta vez, el retiro, tú ya has ido algunos años ya, ¿por qué tienes que ir una vez más? Puedes faltar en este retiro. Así es posible que le tiente, que la predicación tengo que hacer, no te preocupes, otros van a hacer. Así hay un tentador atrás, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. El diablo en el corazón de los hombres, especialmente en el corazón de los cristianos, mete continuamente lo incorrecto. Luego hace caer. Aquí sale la mujer que tiene mano como ligaduras. El diablo quiere cautivar al hombre. Sansón fue enredado en el cebo de la mujer. Salomón también cayó en el problema de mujer. Asimismo David. Pero Judas Iscariote fue atrapado con el problema del dinero. Saúl también cayó en su honor. Adonías también en el honor. Así de todos modos, Demas, siendo atado con la ligadura llamada amor al mundo, así ha sido apartado al mundo. Así el diablo tiene varios lazos. Al hombre recién renacido le viene con dudas. Y le dice a los que están viviendo en vida cristiana, tú estás viviendo bien, así le hace caer con el orgullo. Ya basta, suficiente, ya has hecho mucho. Ya no trabajes más, ya no te preocupes más, ya no hagas más vida cristiana, está bien. El diablo así por detrás está. Busquemos Proverbios 6, 26.
Proverbios 6:26. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Aquí detrás de la mujer ramera está el diablo. El diablo. A causa de él, el hombre es reducido a un bocado de pan. Tenía tanto talento, pero al llevarse con el diablo y aceptando su palabra, todo su talento fue quitado, y como un bocado de pan se hizo pobre y miserable. Veamos San Juan 9. Así que todo el problema es el problema del polvo. 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. 3. Respondió Jesús: No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Cuando curó al ciego de nacimiento, muestra, hay ciego espiritual, ¿no? Desde Adán. Entonces, al curarlo, no lo curó así simplemente, sino le escupió con lodo, juntó, curó al ciego, y luego le dijo que vaya a lavarse, y luego regresó. ¿Pero por qué? Jesús podía orar y curar, pero hizo lodo y juntó y puso a los ojos. Cuando Adán fue creado, cuán claros eran sus ojos ante Dios, pero fue tentado por el diablo. La tentación era buena para comer y era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Así comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que, en resumen, ¿cuál es todo del mundo? Todo lo que sale del polvo de la tierra, en resumen, son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todo esto es polvo. Así Adán, quien fue creado con el polvo de la tierra, es la existencia espiritual, pero como agarró el polvo, de la parte del polvo, por el polvo fue cegado. Después de ha aclarado Jesús, ¿no? Al untar con lodo al ciego lo sanó desde nacimiento. Era ciego. Traducido, enviado, muestra, ¿no?, que serás lavado ante Jesús. Y todo este problema del mundo, todo el problema a causa ceguera de los ojos, el polvo, si se aferra a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la Biblia, como es polvo, ya los ojos se oscurecen. Por eso nosotros tenemos que aprender a través de salmos, la luna como testigo fiel en el cielo. Israel fue llamado como testigo y su filo de espada ha sido embotado. Ahora, el punto fronterizo cuando el filo de espada de Israel era afilado comienza a ser embotado en la época de los jueces. En la época de los jueces, cuando vivía fuertemente el filo de espada, fue embotado. Entonces, si aprendemos algunas partes de jueces, podremos aprender exactamente cuándo se hace incapaz y cuándo tiene poder. Nosotros necesitamos ser utilizados preciosamente por el Señor, no solamente en este retiro, sino hasta que vayamos al reino de los cielos. Eso no podemos hacer con nuestra fuerza, sino con la Biblia.
Diste tú al caballo la fuerza, el caballo tiene fuerza, pero si se desatara al caballo pierde su fuerza. El cristiano, como también el caballo, corre bien. Es posible que el cristiano se quede incapaz. ¿Cuándo se hace incapaz? Cuando eh, desata al caballo, se hace impotente, que se quita su fuerza. El Señor opera por medio de la iglesia, que su cuerpo, si se separa de la iglesia, ya no recibe y queda incompetente. Cuando el pueblo de Israel, cuando se puso incapaz, veamos en la Biblia, Jueces capítulo 21, Jueces capítulo 21, Jueces capítulo 21, 25. Leamos juntos. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vivían según a su manera. En esta época de los jueces, cada uno vivía según su pensamiento, vivían a su manera. Al vivir así, la época de los jueces se cambió, débil. Pero en la época de los jueces también, vamos a ver, jueces capítulo 1, jueces 1:1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. ¿Cómo era el principio de jueces? Consultaron a Jehová, ese era el principio. Cuando preguntaban a Dios tenían poder, pero cuando no consultaban, cuando ya no consultaron y hacían lo que bien les parecía, se hace incapaz. Entonces el núcleo entre ser potente e impotente se hace en consultar a Jehová. Si yo hago después de consultar a Dios o hago a mi propio juicio, debido a eso aparece la diferencia. ¿Será fuerte o incapaz? Impotente. Proverbios capítulo 3. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En todo, ponga al Señor primero y Él enderezará sus pasos. Cuando preguntemos al Señor y hacemos según el Señor, interviene, guía y nos ayuda. En Salmos 81, Dios, fortaleza nuestra. Dios tiene poder. Pero ¿a quién da poder? En Salmos 81:10, abre tu boca y yo la llenaré. Cuando abría su boca grande hacia el Señor y buscaba su ayuda, Dios les daba poder. El filo de su espada era agudo y tenían fuerza. En Persia, cuando un general tuvo gran triunfo en la guerra, el emperador se gozó mucho y dijo, abre tu boca grande. Si abre su boca grande, ahí hasta que pudo ponía los tesoros en su boca. Le hubiera al que tenía boca grande, ¿no? Si abrimos la boca grande hacia Dios, el Señor nos da las mejores cosas. ¿Por qué Israel se hizo incapaz? Era como la luna, testigo fiel. Tenía que tener relación correcta con Dios y tenía que recibir bien la luz para poder alumbrar, o sea, tenía que estar en la dirección correcta, consultar a Jehová. Cuando se dirigían a Dios, ellos recibían los rayos de Dios, el poder, las mejores cosas. Lo que hace la cría de golondrina, abre su boca, la mamá le da.
Yo he escuchado una explicación de alguien. La golondrina tiene más crías. Parecen todas. Nadie muere de hambre. Todas comen bien. Después me dijo que la cría de golondrina también, si ya comió mucho, cierra su boca. Entonces, la madre da solamente a los que tienen hambre. Cuando la mamá viene, todos abren la boca. Eh, Entonces, uno que comió mucho, cierra su boca. Entonces, a los que están manteniendo su boca abierta, les da alimento. Cuando nosotros vamos a odontólogo, ¿qué dice? Abre la boca, nos cura. Así nosotros abrimos la boca, nuestro corazón a Dios, Él lo llenará. Entonces, si tenía poder o era incapaz, dependía de esto. Nuestra vida cristiana también. ¿Qué tipo de eh, vida cristiana llevamos? ¿Potente o impotente? Eso dependerá si consulta a Jehová o no. Por eso hay un dicho, el zorro conoce mucho, el erizo conoce solo uno, el zorro es astuto. Sin embargo, a veces es devorado. Es difícil matar a un erizo. Conocer mucho no es importante, sino aunque sea uno, conocerlo bien. La capacidad y la incapacidad, su diferencia está en consultar a Dios o no. ¿Se apoya en Dios o no? Jacob, su nombre significa astuto y timador. Tiene muchos trucos, pero tiene algo que hace bien, más que otros. Está en primer lugar en apoyarse. Él deseaba la bendición de Dios. Le faltaba mucho, engañó a su padre, a su hermano mayor, conocía muchos trucos. Sin embargo, el Señor le bendijo. ¿Por qué? Porque él sabía rogarle a Dios. Él tenía anhelo espiritual. Por eso, de todo modo, se acercaba a Dios y anhelaba su bendición. Como él deseaba la bendición eterna de Dios y su corazón estaba inclinado hacia Dios, por esta razón Dios le ha dado bendición en gran manera. A Abraham le dijo, serás bendición. Barak significa bendición en hebreo, que significa rodilla. El hombre que se arrodilla ante el Señor y dice, ayúdame, le da fuerza y poder. Así que el primer punto donde se divide el poder y también la incapacidad en nuestra época, cuando se rinde muy fácilmente, no hay paciencia, no se aferra al Señor. De verdad tiene que buscar, tocar y hallar. Así puede pedir la ayuda de Dios ardientemente. Pero deja de buscar, deja de tocar, no hay persistencia. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán como alas de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. El Señor mira al que le espera y busca su ayuda. Es verdad que Él mira, le da su poder. Vamos a ver Jueces 2. 2, versículo 1. Jueces 2:1. El ángel de Jehová subió a Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo,
No los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Aquí el Señor dijo, no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Dijo que sin duda tiene que ser diferentes de las naciones extranjeras. Por eso cuando era diferente, distinguido, tenía poder. ¿Por qué se hizo incapaz? Porque en la época de los jueces, al pasar el tiempo, como se llevaban o se juntaban, por eso cayeron en esta incapacidad. Por eso cuando se distingue, tiene poder. En Génesis 6, los hijos de Dios y las hijas de hombres se juntaron. Descendientes de Set eran salvos y los de Caín no eran salvos. Se mezclaron, así se hicieron incapaces. Si se mezclan, no hay poder. Abraham estaba distinguido de Sodoma y Lot estaba ahí en Sodoma. No pudo distinguirse. Así Lot se vio envuelto en una acción disciplinaria, en una guerra, luego recibió la salvación por fuego. Abraham ya estaba distinguido. Para que la luna haga el papel, tiene que estar lejos de la tierra. No puede estar pegada a la tierra. Aunque vivimos en el mundo, vivimos cerca de los hombres del mundo, pero del pecado sí tenemos que ser distinguidos. Así tendremos poder. Dios dijo a Israel, no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Ellos no debieron llevarse con las 7 tribus de Canaán. Si se llevaban ellos, era su lazo. Por eso Dios dijo que las destruya, pero no hicieron así. Y por esta causa, ellos cayeron, sin fuerzas. En Isaías 1, el convocar asamblea, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Se mezclaron, servían a Dios y también a Milcom. Se llevaron bien con estos dioses, por eso se hicieron sin fuerzas. Si se aferraban a Dios, de ahí saldría todo poder y fuerza. Pero si se alejaba de Dios y no se apegaba a Él, si preguntaba a Dios, Él habría dicho que no se juntaran con ellos. De esa manera, ellos, llevándose dioses, se hicieron incapaces. Podemos ver aquí, por lo menos en la época de los jueces, sabían unirse. Cuando eran individualistas eran incapaces, pero ellos sabían unirse. Veamos Jueces capítulo 5. Jueces 5, aquí Israel lucha con Canaán. Aquí ganaron la guerra contra Canaán cuando Israel tenía fuerza. Era cuando eran oprimidos por la guerra y se unieron con el sentido de comunidad, de ser uno, tenían fuerza. Cuando se unen tienen fuerza. El individuo no tiene fuerza, pero cuando se une hay poder. Veamos Jueces 5. Aquí era la guerra donde Dios directamente ayudó. Si vemos aquí, están escritos detalladamente los hombres que participaron en esta guerra y también los que no participaron. Vamos a ver lo que está escrito. 5:1. Vamos a ver quiénes participaron. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, aquí salió antes
hicieron, salieron Débora y Barak, hicieron guerra. Hicieron guerra. Versículo 2. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo load a Jehová. Salieron los caudillos de Israel a la guerra y el pueblo voluntariamente había ofrecido el pueblo se sacrificó y luego concretamente quienes participaron. 5:14. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. O sea, los de Efraín participaron en la guerra, aunque vivían en la zona de Amalec. Ahora estalló la guerra para ayudarles. Los de Efraín participaron en la guerra. Luego los de Benjamín. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. Algunos de Benjamín también participaron de Maquir. Descendieron príncipes, los que tenían un poco de poder. Después habló de los que tenían la vara de mando. Participaron en el versículo 15. Muestra a los hombres que especialmente alabados, que son alabados. Versículo 15. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora y como Barak también Isaacar. Participaron los de Isaacar. En versículo 18. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Ellos salieron adelante y valientemente lucharon, sacrificándose, y aquí sale una persona alabada. Es una mujer, 24. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Ceneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. El tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísara. Hirió la cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Pero no debemos pensar solo en esto. Hacía Jael, mujer de Ebeo, no era judía, pero al ver que hacía mucha maldad, este hombre debe ser juzgado. Cuando tiene fe segura en Dios, Dios le envió a esa mujer, Jael, para que mate al general, y así, de esa manera, muchos participaron en esta guerra. Aquí están también los que no han participado de la guerra. Veamos, versículo 15. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora y como Barak. También Isaacar se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. En el valle de Rubén, entre las familias de Rubén, hubo grandes propósitos del corazón. ¿Qué significa? ¿Tenemos que participar en esta guerra o no? Si vivimos en el oriente de Jordán, estamos lejos. Somos la tribu primogénito. Rubén era primogénito. Si participamos o no, habría grandes propósitos del corazón. Entonces, no voy. Después de tener propósito del corazón, finalmente no fueron.
Hasta esta persona está escrita aquí, hubo grandes resoluciones del corazón. Yo iré, pero grandes propósitos del corazón. ¿Voy o no? ¿Participo de la guerra o no? A diestra, a siniestra, ¿voy al retiro o no? Versículo 17. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y por qué se estuvo junto a las naves? Y se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. La tribu de Dan no participó. Aser se quedó en sus puertos, tampoco participó. Por eso, aquí cuando participaron, como el pueblo de Israel se sacrificó, el Señor peleó e hizo vencer la guerra. Pero había hombres que participaron y otros que no tenían interés. Eh, Existe este corazón, ¿voy o no voy? Aunque no participó, ojalá ganen en la guerra, tienen este corazón. Y la tribu de Dan y la tribu de Aser se quedaron y no pudieron participar. Pero en el versículo 23 sale la palabra maldecid. Dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Los hombres que estaban cerca de la guerra no participaron. Dijo, maldecid por su ignorancia. También, si vemos Nehemías capítulo 3, cuando Nehemías regresó de Persia y edificaba los muros de la ciudad, están escritos los nombres que participaron en la edificación de los muros y los que no participaron. Vamos a ver, primero veamos Esdras. Esdras 2 y Nehemías capítulo 7. Vamos a doblar. Aquí Nehemías capítulo 7. Aquí los que regresaron de Babilonia. Por eso edificaron los muros. Esdras 2. Esdras 2 es el aspecto antes de edificar los muros. Y Nehemías 7 es después de edificar los muros. Si vemos aquí el número total de los israelitas que regresaron de Babilonia, en Esdras 2:64, toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42.360. Aquí dijo el número de los que quedaron después de la cautividad de Babilonia. El número total de la congregación era 42.360. Y ahora vemos Nehemías 7. Busquemos Nehemías 7:66. Toda la congregación junta era de 42.360. Entre el número al comenzar la construcción, los muros, el número al terminar, no hay ningún muerto en medio de ellos. Todos han sido 42.360. Pero si vemos Esdras 2, los que participaron en la edificación, sale que son 29.177. Cuando regrese a su casa, calcule una vez más. En Esdras sale 29.777.
Entonces, entre 42.360 al comenzar la obra, los que participaron en la obra eran 29.177. Y en Nehemías sale 30.451. O sea, hay diferencia el número cuando comienzan y el número después, en el fin. ¿Por qué hay diferencia? Veamos la Biblia. eh, Leamos Esdras 2.5. Esdras 2.5. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Ara, 775. Comenzaron las obras, pero en el medio poco a poco salieron. Veamos el fin. Nehemías 7:10. Nehemías 7:10. Los hijos de Ara, 652. Miren, los hijos de Ara, 652. Cuando comenzaron a edificar eran 775, pero al terminar la construcción son 652. Pero el número total es igual al principio. Así no hubo muertos. Al comienzo eran 775 y en medio de la edificación salieron y al terminar eran 652. Veamos Esdras 2:8. Los hijos de Satu, 945. Los hijos de Satu al principio participaron 945. Ahora veamos Nehemías 7:13. Los hijos de Satu, 845. O sea, al principio participaron 945, en medio salieron 100. Así se redujo. 845. Luego Esdras. Los hijos de Asgat, 1222. Los hijos de Asgat al principio eran 1222. Veamos posteriormente. Nehemías 7:17. Nehemías 7:17. Los hijos de Asgat, 2622. Los hijos de Asgat al comienzo eran 1222. Luego los hijos de Asgat vieron, esto va a funcionar y participaron más y más. Y después fueron 2622. Si vemos esto, ¿qué podemos saber? Está escrito cuántos regresaron de Babilonia. También todo está escrito sobre los hombres que ni siquiera participaron. Y después al comenzar y al terminar, el número era igual, como dijo la Biblia. Al principio, algunos comenzaron y en medio, por esta excusa, por pretexto salieron. Eso también está escrito. También está escrito los hombres que no quisieron participar, pero luego participaron. No puedo faltar, participaron. No puedo faltar al retiro. Al principio asiste, mirando la ocasión antes de que acabe el retiro, sale en secreto. Hasta sobre este hombre se está escribiendo. También se está escribiendo sobre el hombre que se queda hasta el final. También se escribe sobre el que ni siquiera participó. Hoy se siente un poco, hay remordimiento, ¿no es así? Dios está mirando todo. Cuando Israel tenía fuerza, cuando participaban juntos, tenían fuerza. Pero Israel, mientras pasaba el tiempo, todos se dispersaron por el individualismo y no pudieron ser uno. La iglesia también cuando tiene poder,
en distrito. Cuando se reúnen tiene fuerza. La iglesia, cuando se une, cuando es uno, aparece la operación. Cuando las iglesias de todas las ciudades se unifiquen, trabajen, allí el Señor operará, trabajará con eficacia. El filo de espada se afila, ¿verdad? También si vemos aquí en la Biblia, especialmente sale Gedeón. Gedeón tenía rencor en su corazón. Veamos la Biblia. Jueces 6. Jueces 6. Capítulo 6. Jueces capítulo 6, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Se ve cobarde. El Señor le dijo: varón esforzado y valiente. ¿Por qué le dijo varón esforzado y valiente si estaba escondiéndose? Ese hombre no era común. Aquí el Señor dijo, veamos el versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Aquí ve con esta tu fuerza. Gedeón tenía mucha fuerza, porque tenía su razón. Cuando era pequeño vio a sus hermanos que fueron muertos por Seba y vamos a leer, veamos Jueces 8. Jueces capítulo 8, versículo 4. Y vino Gedeón a Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansado, más todavía persiguiendo. Cansados, más todavía persiguiendo, atraparon a Seba y a Salmuna. Luego dijo: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Ellos respondieron: como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo del rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Cuando era pequeño, él vio que los hijos de su madre, sus hermanos, fueron muertos terriblemente. Entonces, ¿qué tiene? Profundo rencor en su corazón. Por eso Madián era muy grande y Gedeón no tenía fuerzas, porque era pequeño. Por eso, para destruir a los madianitas, él se entrenaba y en cada momento se estaba ejercitando. Así estaba entrenando en secreto, sin que se den cuenta los madianitas. El Señor lo vio. En su corazón había rencor. Quería vengarse. Por eso el Señor, como él estaba preparando, lo llamó y le dio fuerza para que gane al ejército de los madianitas. En nuestra época está desapareciendo el rencor. Yo recibí la salvación, ya basta. Ahora, ¿cuántos hombres están corriendo al infierno? Y nuestra familia amada está siendo llevada al infierno. ¿Y no tenemos rencor contra el diablo? Contra ese diablo que está llevando, contra esa potestad que agarran, que no son salvos. Si lo tuviéramos, nos entrenaríamos y nos prepararíamos, pero no tenemos rencor. Sin embargo, el hombre que tiene el rencor continuamente se aferra al Señor, prepara con anticipación,
Así cumple la operación. Aunque la tierra de Canaán fue dada y Canaán estaba relacionado con su fe, nosotros, después de ser salvos, también nos es dada la voluntad libre. Por eso el Señor usa al que prepara con anticipación y que está listo. Hay diferencia entre el hombre que tiene el rencor y el que no lo tiene. Puedo vivir tranquilamente. ¿Por qué tengo que ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué tengo que trabajar? Hasta estoy dando mi empeño. El Señor dijo que seamos fieles hasta la muerte. Abrimos la boca, pero no lo abrimos grande. Predicamos. Así intentamos varias veces y dejamos. Por eso, si vemos ahora a jueces, el Señor a quien le da fuerzas, al que tiene corazón ardiente, que tiene el rencor, el Señor lo usa. Sansón también pecó y sus ojos le fueron arrancados, pero cuando él se arrepintió, los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Al hombre, aunque haya vivido mal, si se arrepiente de verdad, el Señor le pondrá dar mayor fuerza. Arrepentirse, convertirse, es la fuerza. Por eso estamos ante ya el retiro. Si hemos vivido mal, realmente nos arrepentimos y si le obedecemos y nos aferramos al Señor, Él nos va a dar fuerza y podrá enviarnos más almas que para que puedan recibir la salvación que están alrededor de nosotros. Por eso Sangar mató a 600 hombres con una quijada de bueyes. Aunque sea una quijada de bueyes, si el Señor le acompaña, será más fuerte que una espada. La espada que Sansón con la quijada de asno mató a más de 1000. Aunque cualquier instrumento sea el Señor acompaña, eso puede ser el instrumento más poderoso. Si nosotros estamos ante el retiro, en realidad estamos ante una guerra grande. Por eso, brevemente vamos a pensar en algunas cosas que tenemos que hacer. Necesitamos orar así. Salmos 90. Salmos 90, 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Aquí, en el retiro, se necesita la gracia de Dios. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sin la obra de nuestras manos confirma. Cuando oremos, Dios de verdad en este retiro de verano confirma nuestras manos y se cumpla tu operación. Esta oración llega y aparecerá la operación. En Salmo 74, 3 dice, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal en que el enemigo ha hecho en el santuario. Dirige tus pasos, que mueva tus pies para acá. Si nosotros oramos ardientemente, los pasos del Señor se van a dirigir. Ahí cumplirá la operación. Luego lo que necesitamos para el retiro, tenemos que unirnos para la operación del Señor. Como dijo en Jueces, con el mismo corazón y misma voluntad, debemos unirnos y pertenecer al Señor. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, dijo San Mateo 12:30. Tenemos que estar con el Señor, trabajar junto con Él para recoger y trabajar. Tenemos algo que hacer. En la Biblia dijo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fuérzalos. No debemos pensar que el Señor, según a su manera, salvará a los que deben ser salvos.
La parte del Señor siempre es 100%. De nuestra parte también tenemos que hacer algo. Y todo lo que atares en la tierra será atado, y todo en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. En los cielos es necesario que, de nuestra parte, intentar salvar más almas activamente. Si le dice que una persona que le voy a dar $10,000 para que salve un alma, ¿qué hará? Puede guiar a muchas almas, ¿no? Isaías 62, no descansaré ni le demos tregua. El que no reposa para esta persona, Dios no descansa, sino opera. Por eso, esta vez, por la decisión en el retiro, yo voy a sufrir. Con este corazón vamos. Y entre los salvos, si alguno está desarreglando su fe, cuidándolo bien, les haremos ir al retiro. Así con su corazón también podrá cambiar mucho. Así cuando cumplimos bien el trabajo que nos ha encargado, cuando venga el Señor, podremos recibir alabanza y gloria en el Señor. Nuestra esperanza está en el cielo. El éxito de nuestra fe es cuando seamos alabados por el Señor. Ahí recibiremos la gloria. Por lo tanto, debemos orar para que el filo de nuestras espadas esté afilado y ocurra la operación, que muchos hombres sean salvos en este retiro. Oremos juntos. Dios Padre y misericordioso, gracias por salvarnos con tu sangre preciosa. Esta vez acompáñanos y los que han preparado el retiro, también guía a los invitados y también acompaña especialmente a los pastores que van a predicar la palabra. También permítenos la sabiduría, la inteligencia ah, y dé poder al pastor Juan Rí, quien va a dar la palabra en primer lugar, y guarda su salud y añade tu poder sobre todos los pastores que darán la palabra, sobre las manos que trabajan y sufren por el Evangelio. Ayuda para que se puedan cumplir la gran operación esta vez. Utilízalos a todos nosotros valiosamente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.